Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 19. No sé qué saca por aquí, yo no soy. ¿Alguna cosa está enchufada aquí? ¿No será este micro? En otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Está hablando de Jesús. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaban el día de reposo a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús le dijo: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Voy ahora un poquito más adelante, sigo en el 12. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y salto hasta el versículo 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Bueno, en este texto hay especialmente dos formas de acercarse a Jesús, en el versículo 7 y al final en los versículos 17 a 19. En el versículo 7, los escribas y fariseos, que eran los influencers de aquel tiempo, influencers, lo que ellos decían parecía que había que hacer, y entonces había que obedecerles, y porque si no estabas fuera de onda y tal. Entonces venía el influencer fariseo aquel y decía: pues hay que hacer caso a Jesús, o no hay que hacerle caso, o está equivocado. Y el pueblo pues estaba ahí entre medias. Estos, dice que observaban atentamente a Jesús. A veces ves a alguien observar atentamente a otros y puede dar lugar a error. Ay, fíjate qué interesado en esta persona. Pero no, su interés no es que estuvieran interesados en Jesús, estaban, como dice el texto, a ver si le pillaban en algo con lo que pudieran acusarle y pudieran meterse con él. Esta forma de acercarse a Jesús que les aportaba rabia, enfado, desazón, hasta el punto de querer cometer un asesinato. Qué gracioso. Qué triste, más bien, estar tan cerca de Jesús y en vez de ser sanado, lo que recibes es esta frustración. Y esto es lo que sacaban estos hombres. En cambio, dice que había una multitud que vino a oírle y era sanada de sus enfermedades, dejan de estar atormentados y, por lo que sabemos del Evangelio, encontraban una nueva vida. Y hoy entiendo que también muchos observan hacia la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Algunos se acercan y la observan, como los fariseos. Otros se acercan y tratan de oír de qué hay de fondo, qué hay ahí que pueda sanarme, que pueda quitar mi amargura, que pueda transformarme, ¿no? Y cada vez más tengo la impresión de que nuestra sociedad se acerca a Jesús, se acerca a la Iglesia con ese espíritu de los fariseos. La observan con atención para ver en qué pillarla. Esto es una noticia que salió hace ya el verano del 2019. Hay que tener en cuenta que también a veces los cristianos lo ponemos fácil, ¿no? Había un pastor en algún lugar que fue pillado en una investigación sobre pornografía infantil o algo así, y la noticia pues salió en los medios.
Pero la noticia salió como a este medio le dio la gana, que salieron, la primera iglesia que pillaron, se pusieron a filmar allí, el pastor de esta iglesia ha aparecido no sé qué, no sé cuántos. Ni era el pastor, ni era esa iglesia, ni absolutamente nada. Los peligreses empezaron a llamarle, pero pastor, ¿qué ha hecho usted que está en las noticias? Que están diciendo que tenía usted pornografía infantil en casa y no sé cuántas cosas más. Y el hombre, ¿pero qué es esto? Bueno, pues en este caso los servicios jurídicos de FERE, de la UEB, porque era una iglesia bautista y tal, pues lo denunciaron y la cadena fue condenada. Pero falta de rigor. Aquí salgo yo, al primero que pillo. Bueno, puede ser un fallo o verdaderamente es un reflejo de la sociedad que verdaderamente está a ver si nos pilla. Yo pienso que hay algo de eso en esto. Claro, esto pues hizo un grave daño al honor de este hombre. La imagen pública del pastor, por mucho que luego digas, no era así, pero ya el mal está hecho. Y es más fácil acusar que luego limpiar al que has acusado, ¿no? Por mucho que haya una restitución, algunos no han escuchado esa restitución y otros, aunque escuchen la contranoticia, digan, pues algo habrá por ahí cuando lo han acusado, ¿no? A veces hay situaciones así en las que ya el daño se ha hecho y es difícil salir de ahí. Sin duda la prensa y los medios de comunicación, tampoco me quiero meter aquí, en una sociedad, en cualquiera, pero sobre todo en una democrática, pues son muy útiles y necesarios, cuando son veraces y cuando ejercen bien su profesión. Y ojalá la pudieran ejercer bien en otros lugares donde no les dejan, ¿no? Un ejemplo, esto lo conocemos todos, el caso Watergate, el escándalo que derrotó a Nixon. 5 hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, fueron detenidos ayer sábado a las 2:30 de la madrugada cuando intentaba llevar a cabo lo que las autoridades han descrito como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington. Esta noticia apareció en los medios de comunicación el 18 de junio de 1972. Los que pusieron la noticia e hicieron toda la investigación eran dos periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein, anónimos periodistas veinteañeros. Consiguieron que se salieran a la luz los clamorosos delitos cometidos por la primera autoridad de la nación. Tenemos ejemplos de que a veces esto funciona bien, pero no sé por qué suele funcionar mal cuando tiene que ver con nosotros. Qué cosa más curiosa, ¿no? Uno dice, pues me están observando, pero con ese problema de mirar atentamente a ver en qué te pillo. Esto ya lo he contado otras veces, pero si os acordáis, en el 2013 hicimos una marcha por la ciudad que tenía un manifiesto, no se lee ahí, pero bueno, veis que es un manifiesto sencillo, con pocos puntos, cosas elementales de la fe. Y entonces, gracias a ese manifiesto, pues todo el espectro evangélico de Burgos se reunió allí, incluso había representación católica, porque todos esos puntos que había ahí pues nos unían a todos sin mucho problema, ¿no? Y la marcha empezaba hacia las 6 de la tarde, pero ya desde media mañana aquí había un hervidero de montajes, había que montar un equipo en un camión, repartir camisetas, montar las pancartas, y aparece un joven militante LGTBI con su tema, que todo el mundo le trató con respeto, le dijo, no, porque las iglesias evangélicas tienes que aceptar eso y tal y cual. Pero bueno, cada uno le dijo lo que pensaba, se le trató con consideración. Como venía de Madrid, le regalaron la camiseta, que los demás no la tuvimos que comprar. Todo el mundo le trató con respeto. No había absolutamente nadie que le dijera una mala palabra o vete de aquí o tal y cual. Todo el día estuvo por aquí. Antes de la marcha seguía con el mismo tema. Pero empezó la marcha. Y Miguel Vieira, que todo lo observa, me dice, pero ese tío está haciendo su propia campaña. Y entonces iba buscando a los jovencitos, que entonces eran Pablo, pues Elías, no sé, unos cuantos así. No, porque las iglesias evangélicas tenéis que aceptar y tal. Estaba 5 minutos, pum, 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 y se iba a otro, pum, 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 a otro. El tío había venido a hacer su propia manifestación. ¿Tú te imaginas que yo voy el 1 de mayo? ¿A qué voy el 1 de mayo a la manifestación? Los trabajadores, ahí estaba nuestro manifiesto. Pero yo voy el 1 de mayo y quita el bien. No, pero aquí en realidad hay que manifestarse por la plataforma y afectados por la hipoteca. Pero, tío, es el 1 de mayo. Aquí estamos a lo que estamos.
Ahí estamos a lo que estamos, ¿no? El tío era un maleducado que vino a aprovecharse de nuestra organización para hacer su campaña. Bueno, entonces me acerco a él y le digo, hombre, este no es el lugar ni el momento. Y empieza el típico discurso, ¡ay, homófobo, que estás alienando mi libertad! Te voy a denunciar, porque ya sé quién eres tú. Tú fuiste el que echaste de la iglesia a fulanito, un joven de Burgos que muchos conoceréis, que salió del armario muchos años después de estar aquí, que yo jamás he tratado con él este tema, ni me he metido en su vida, ni he tratado con él ninguna historia de estas del armario, ni le he echado de ningún sitio. ¿Pero qué dices? Bueno, el tío no hubo manera de poder dialogar con él. Pues, aquí hay un manifiesto, antes y después de la manifestación di lo que quieras, pero durante la manifestación, pues a eso estamos. A mi lado, por ejemplo, venía Luis Arnaiz, que lo conocéis por aquí, los católicos. Pues hombre, antes o después de la manifestación yo hablo con él de cualquier cosa, pero mientras estoy en la manifestación no me pongo a decir, oye, ¿y qué del sacerdocio de las mujeres? Hombre, que estamos a otra cosa. Bueno, pues el tío no lo entendió. Y entonces, pues bueno, pues lo dejamos a su aire y así siguió todo el rato. Como todo el mundo lo había tratado con respeto, muchos incautos le habían dado su teléfono. Así que se tiró toda la tarde y toda la noche con mensajes acusadores, porque os voy a denunciar, porque no sé qué, no sé cuántos, aprovechándose de la buena confianza y del buen trato. Bueno, pues en estas, al día siguiente, llama al informativo de la cadena SER. Bueno, a todo esto, este joven que él decía que yo había hecho y tal, me escribe un mensaje. Gus, que sepas que me he enterado que este tío está haciendo ahí de abogado mío. Yo no tengo nada que ver con él. Se ve que desde la propia federación le avisaron a Alberto que esto estaba pasando. No tengo nada que ver con él. Y lo que he oído de él, que solo conozco de oídas, es bastante malo. Y, o sea que el tío estaba montando una mentira por todos lados, porque yo, como veis, pues mantengo una relación cordial con esta persona, independientemente tengamos una manera distinta de ver ciertas cosas, ¿no? Bueno, llama al informativo de la SER y pide, allí le dan paso en directo, que el Ayuntamiento de Burgos no vuelva a autorizar manifestaciones homófobas como la que hubo el sábado pasado en Burgos. Y me llaman, oye, que hemos salido en la radio. Bueno, escucho la grabación y llamo al periodista, que no me acuerdo quién es, lo siento, lo tenía que haber apuntado. Porque le llamo y yo, pero tú no contrastas las noticias. No contrasta las noticias, no puedes preguntar a ver qué ha pasado. Le explico, hay una manifestación, este tío se aprovechó la manifestación para sacar su propio jaleo y tal y cual, y esto es lo que ha pasado, nadie le ha tratado mal, nadie le ha hecho una mala palabra, y además que la manifestación no iba en absoluto en contra de ninguna cosa de esas, porque iba a favor de 4 o 5 puntos que son comunes a todos los cristianos. Bueno, no me he resistido a sacar unas cuantas fotos porque la verdad es que el ambiente de aquella manifestación era buenísimo. ¿Veis? Ahí hay una amplia representación, hay gente de Remar, católicos, estoy yo, estaba Judí representando a los jóvenes. Muy buen ambiente. Los carteles, las pancartas, todo iba en base a sus 4 o 5 puntos elementales de la fe cristiana. No había nada en contra que este hombre pudiera decir, oye, esto va en contra mía, ¿no? Buena música. Muy buena organización, ahí estaba Gadea para que todo fuera como se había previsto, cualquiera se salía del guión. Estas pancartas todavía están por ahí arriba, si queréis cualquier día las sacamos y hacemos otra. Nada ahí que uno que pudiera decir, pues esto va en contra de tal, en contra de cual, se podía decir que era una marcha inclusiva. Bueno, pues ya, como a mí llega a este punto, llamé al periodista y llamé a la Federación LGTBI en Madrid y hablé con el encargado de asuntos religiosos. Vaya casualidad, un antiguo conocido, Aurelio, que había estado de voluntario en Acorema. Ah, sí, yo te conozco. Le cuento la historia. Mira, este tío ha venido aquí, ha hecho esta historia, todo el mundo lo ha tratado bien, este tema ni se ha tratado en ningún sitio. Esto, bueno, ahí... Conmigo, pues claro, pues lavo un poco la cara del hombre. Pero a partir de ese momento, cerró. No se lo volvió a escuchar, no volvió a mandar un mensaje. Es evidente que de la propia federación le dijeron, pero tío, están montando un caso donde no hay caso. No hemos vuelto a saber más de él. Pero este periodista de la SER, que se considera tan buen profesional, pilló donde morder. Estaba escuchando atentamente. Ah, una mordida aquí a la iglesia evangélica. Pasa.
Si no, es que como mencionó la iglesia, pero no dijo cuál, pues no sabíamos a quién recurrir. Hombre, en Burgos no sabes dónde encontrar a un responsable de una iglesia evangélica, además en este momento que estábamos todos. El tío salió por peteneras, bueno, pues entra tú y haces una réplica, sí, pero tú ya sabes que una réplica no es lo mismo. Porque muchos de los que lo oyeron ayer igual no lo oyen mañana. Y mucha gente va a pensar que ¿por qué tengo que salir yo a defender esto? Que algo habrá. Bueno, escuchaba atentamente, y pues la cadena SER, que uno piensa que es una cadena seria, pues bueno, a veces no lo es tanto. Luego hay noticias que no salen en los medios, que debieran de salir. Esto es una noticia en Inglaterra. Aquí solamente lo ha publicado Actualidad Evangélica. Dice, el exsecretario de Salud de Boris Johnson decidió dimitir por motivos de conciencia tras escuchar el sermón de un pastor en el desayuno de oración parlamentario. Allí todos los años hacen un desayuno de oración, los parlamentarios que quieren van y traen un pastor que les hace una predicación. Las palabras de un pastor pentecostal inspiraron a Sajid Javid a dar el salto y renunciar como secretario de Estado de Sanidad y Seguridad Social después de luchar con la decisión durante días. Él dijo, ha sido un enorme privilegio servir como secretario de Estado de Seguridad Social, pero me temo que en buena conciencia no puedo continuar, dijo Javid en un tuit adjuntado a la carta de renuncia que envió al primer ministro británico el pasado 5 de julio. Y Jorge Fernández, el responsable de medios de comunicación, en Ferede escribe un artículo en base a esto con dos ideas fundamentales. Es interesante que él mismo reconoció, este hombre, Javid, que la dimisión no la tuvo clara hasta que no escuchó al pastor pentecostal Lex Isaac en un sermón en ese desayuno de oración. El pastor habló sobre la responsabilidad y la integridad del servidor público. Y entonces este hombre se dio cuenta que no quedaba más remedio que dimitir, porque si no, él no sería ni responsable ni íntegro. Y dice Jorge Fernández, hay que decirlo claro y bien alto, que la responsabilidad y la integridad son valores y deberes para un servidor público que están sustancialmente por encima de cualquier ideología o posicionamiento político. El fin nunca justifica los medios, se puede ser conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, pero ante todo somos de Cristo. Y lo que no se puede es faltar a la integridad y a la responsabilidad y pretender la aprobación o el apoyo de los cristianos, por no hablar de la aprobación o el apoyo de Dios. Esta es la primera mirada que me sugiere esta noticia. Y la segunda es de ámbito local. Como consejero de medios de comunicación y responsable de prensa y director de un medio evangélico en España, me lamento del hecho de que los grandes medios españoles, que siempre informan amplia y diligentemente, por ejemplo, sobre los apoyos evangélicos a Trump y Bolsonaro, no hayan dedicado en una sola línea a esta noticia. Ni cabe esperar que lo hagan. Y termina diciendo, como siempre, solo se ve lo que quieren ver. En fin. Esta no. Esta que uno la escucha y dice, qué bien, ha funcionado, ¿no? Yo siempre me invitan a veces cuando se organizan cosas en Ferede, no, hay un desayuno, ¿por qué no vienes? Yo digo, pero ¿y quién va a ir? ¿Y de qué va a servir eso? Pues mira, este hombre dimitió y sabemos que el presidente Boris Johnson ha caído porque ha perdido apoyos, no solamente muchos otros, pero este es un punto más que ha influido. Pero especialmente su persona, la persona que escucha un discurso, este hombre no escuchó atentamente como los fariseos. Fue a oírle como las multitudes que iban para ser sanados. Y este hombre fue sanado de hipocresía al escuchar aquel sermón, porque escuchó de una manera diferente. Pero estas noticias no salen en la prensa. Este es el desayuno famoso de oración y este es el pastor, Lex Isaac. Hicieron una entrevista, dice, para mí, ya sea que estés en la política, en la iglesia, o seas un maestro de escuela o oficial de policía, la sociedad espera que seamos hombres y mujeres íntegros. Lo que está afuera tiene que estar adentro también. Y debemos recordar que estamos llamados particularmente como líderes de la Iglesia y políticos a servir al público. Esto significa que la gente nos está escuchando, significa que la gente nos está mirando y la gente nos emulará.
Hacerlo bien en términos de integridad es muy importante, pero debe de ir acompañado de humildad. Jesús tenía poder, tenía autoridad, pero la dejó y lavó los pies y sirvió. Sé que somos seres humanos y que todos tenemos nuestros defectos y nuestras debilidades, pero cuando hablamos de integridad, si tenemos humildad, nos ayuda a decir, perdón, me equivoqué, y muestra a la vez remordimiento. Creo que estas dos cosas van juntas en política, en el ministerio y en cualquier lugar de autoridad. Necesitamos estas dos cosas, integridad y humildad. Bueno, habremos oído muchas veces un sermón parecido, un discurso parecido, pero en este caso, cuando este hombre habló de esto ahí ante los parlamentarios en Inglaterra, tuvo un efecto muy interesante. Necesitamos cristianos en todas las esferas que oigan a Jesús y sean sanados ellos y su entorno. Porque cuando tenemos una fe auténtica, eso nos hace actuar y ver las cosas de diferente manera, aunque tengamos muchos alrededor que nos están observando con mala intención. He leído estos días atrás una noticia sobre un grupo de padres con niños con síndrome de Down. En el artículo, ya no sé por qué uno, como ya no compra revistas, pues lo mira por ahí por internet, no sé exactamente cuál era la fuente, pero los padres de estos niños se quejaban de que en realidad están desapareciendo. Antes había no sé cuántos por 1000 y ahora está decayendo. ¿Por qué desaparece? Porque cuando a las embarazadas le hacen la prueba de la amniocentesis, pues una de las cosas que descubren es si el niño tiene síndrome de Down o no. Y había varias madres que decían que se les animó a abortar. Y alguna decía que más que animales se le presionó. Entonces las madres abortan al niño con síndrome de Down, pero es que en este artículo lleno de padres y madres con síndrome de Down no había ninguna quejándose. Todos alababan la buena experiencia que había sido tener ese niño. Es un choque al principio, pero una vez que lo recibes y lo amas, no había ni una familia ni un padre que se quejara de decir, pues, qué mal me ha ido en la vida. Al contrario, habían recibido eso como una bendición. No era un grupo cristiano, era un grupo secular, normal y corriente. Es muy difícil encontrar a un padre con un hijo con síndrome de Down que lo haya recibido como algo desanimante, algo frustrante. Es difícil. Algunos hay, pero seguramente el menor porcentaje que los padres de niños sanos. Que si me pega, que si viene a las 4 de la mañana, que si no me obedece, que si viene bebido, que si ahora te hace tal cosa. Niños sanos y normales, ya hay muchos padres frustradísimos. Niños con síndrome de Down, es difícil encontrar un padre que diga, qué desgracia me ha caído. La mayoría de ellos lo reciben como una bendición. Me informa un poco sobre esto, por qué se llama síndrome de Down. Y entonces este Down pues era un médico. ¿Qué ha pasado? John Langdon Down, médico británico, que fue el primero en clasificar la condición de estos niños en 1866. Comenzó su carrera como médico jefe de Eastwood, una institución para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Antes de Eastwood, John Down no tenía experiencia en el cuidado de personas con este tipo de discapacidades, pero había algo en ellos que le interesaba. Vio su valor y su humanidad en un momento en que otros no lo hacían. Disfrutaba de verdad estando con ellos y se enfurecía por el modo en que eran tratados. Los castigos corporales eran habituales, la higiene era deficiente, las tasas de mortalidad elevadas y no había nada que los pacientes pudieran disfrutar o que mereciera la pena. John Langdon Down insistió en el cambio, contrató a todo el personal nuevo, exigió cuidados e higiene adecuados, prohibió los castigos, ofreció manualidades y pasatiempos a sus pacientes. Más tarde, en 1868, compró una mansión y hizo allí un hogar para personas con síndrome de Down en lugar de una institución. Se aseguró de que la mansión cumpliera con los más altos estándares de confort e higiene. Todas las personas que llegaban a la mansión recibían educación privada, se les enseñaba a montar a caballo, trabajar en el jardín, hacer manualidades, se les proporcionaban salidas creativas y mandó construir un pequeño teatro como complemento de la mansión. Y este hombre, dice el artículo que he leído, que tenía fuertes convicciones religiosas. Así que era uno de los que se acercaban a Jesús no para observarle atentamente, sino para oírle y ser sanado. Ser sanado no solo él,
Qué mal de la sociedad decir, no, es que los niños con síndrome de Down no se puede hacer nada, ahí metidos en un cuarto. Es una sociedad pobre. O sea, esa es la solución que le damos y eso es lo que se hacía hasta entonces. Y para que aprenda este niño, pues a base de guantazos. Pero él descubrió que había otra manera y ha cambiado la perspectiva de la sociedad con respecto a los niños con síndrome de Down. Y ahora vemos ejemplos de algunos que han terminado su carrera, que hacen su trabajo, que son aceptados como normales en muchas áreas de la vida normal. Y seguimos encontrando padres que reciben eso como una bendición, no como una maldición. Pablo Simarro, que es el director o el presidente de Misión Urbana en Madrid, uno de los ministerios evangélicos más antiguos que existen, escribe en otro artículo: nos podríamos preguntar cómo ejercemos nuestra libertad como discípulos del Maestro en la línea en que Jesús fue un hombre libre. Muchas veces ejercemos nuestra libertad de una forma tan light que solo la ejercemos en nuestro beneficio. Así el ejercicio de nuestra libertad no repercute sobre nada ni sobre nadie, no beneficia a la sociedad, ni ataca las estructuras de injusticia y maldad que se dan en nuestros entornos. En muchos casos, el ejercicio de una libertad no comprometida ni con el prójimo, ni con la sociedad, ni con la ética, ni ante los poderes injustos. Pasamos por el mundo ejerciendo una libertad egoísta. Y cuando hacemos eso, provocamos que haya muchos observando atentamente. Muchas veces el problema está en que nos observan, pero muchas veces también el problema está en que nosotros mismos provocamos que se nos observe de esa manera, porque ejercemos nuestra libertad de esta manera egoísta. En vez de hacer como este médico, el doctor Down, que libremente podía haber ejercido su profesión de otra manera, pero se enfocó en un sector de la sociedad que nadie se estaba enfocando y transformó la forma de entender cómo tratar a estas personas. ¿Y cuántos millones de personas se han beneficiado de eso? Continúa Simarro. ¿Qué pasaría si quisiéramos imitar la libertad con la que Jesús actuó en el mundo? Jesús fue libre ejerciendo su libertad en compromiso con el hombre y el mundo de una manera amorosa, ética y muy humana. Ejerció su libertad comprometida siempre en función de la liberación del hombre y no solamente para el más allá, sino en su aquí y ahora, en su sufrimiento, en su pobreza, opresión o marginación social. Si pensamos que la libertad del cristiano es hacer lo que nos viene en gana, lo que nos conviene, lo que nos gusta, y no entendemos lo que es ejercer la libertad en compromiso con el hombre sufriente, no hemos entendido el concepto de libertad de la que Jesús nos dio ejemplo. El doctor Down, por ejemplo, sí lo entendió. En resumen, seremos más bien de los que observan atentamente, más de los que oyen para ser sanados. A veces pensamos que somos nosotros los que observan atentamente, pero muchas veces nuestra actitud y nuestro comportamiento nos ponen en lugar de los que observan atentamente. Jesús supo presentar el fondo de la ley, lo que resultó en el Evangelio a su generación, y chocó con otras generaciones que tenían otra visión. Para los judíos, la forma de interpretar la ley de sus dirigentes, la ley se había convertido en una prisión, no traía liberación, solo opresión. Pero Jesús usó la ley de forma que el corazón de Dios se manifestaba a través de ella. Así debiéramos de hacer nosotros. El capítulo 6 de Lucas termina con esa parábola, el hombre necio en la arena edificó. ¿No sabéis esa? El hombre necio en la arena edificó, el hombre necio en la arena edificó, y la tempestad llegó. No os veo con mucho ánimo, excepto Ana, que me está secundando ahí. El que construye sobre la arena es como el que oye y no hace caso, o como el que mira atentamente. El que construye sobre la roca es como el que oye la palabra y la pone en práctica, y es sanado él y todo su entorno. Así que, por favor, no seamos de los que observan atentamente. Ya que hay muchos que nos observan atentamente, seamos consecuentes con nuestra fe para no dar lugar a que nos observen. Pero cada día debemos de levantarnos con esta impresión, que yo soy uno de los que oyen para ser sanado. Amén. Pues eso es todo.